Vamos a nuestro pasaje a los Romanos una vez más, por favor. Romanos capítulo 8. A los Romanos. Romanos 8. Gracias a Dios que Pedro puso eso para nosotros, que hay unas cosas difíciles de entender, las cuales ha escrito Pablo. Sin lugar a duda, estos versículos que estamos estudiando son unos de ellos. Vamos a leer versículo 1 al 4 esta tarde. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor por esta oportunidad de compartir tu palabra. Señor, tu palabra, Señor, da vida, Señor. Tu palabra, Señor, es el instrumento que el Espíritu Santo usa, Señor, para dar vida a los muertos. Señor, reconocemos que no es la palabra del hombre, sino que es tu palabra, Señor, la palabra del Dios viviente. Te damos gracias, Padre, por abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento. Señor, por hacernos ver nuestros pecados. Señor, mostrarnos nuestra iniquidad, pero también, Señor, revelar a tu Hijo Jesucristo, Señor, el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por tu Hijo, Padre. En su nombre oramos que esta noche, esta tarde, Señor, bendigas una vez más tu palabra. Que, Señor, retires el cansancio físico, que nos des fuerzas físicas, Señor, y también, Señor, que nos des fuerzas espirituales, Señor. Queremos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, como dice tu palabra, Señor. Así que ayúdanos, por favor. Abre nuestros ojos para ver las grandes maravillas de tu ley. Oramos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Vamos a ver esta tarde lo que dice Pablo en versículo número 3. Una vez más hemos establecido en versículo 1 que no hay condena, no hay razón por la cual pueden ser acusados ante el trono de Dios los que están en Cristo Jesús. Una vez más, no quise estar mucho tiempo en esta frase, en Cristo Jesús, pero es de mucha importancia. Saber que nuestra justicia, amigos, hermanos, está basada en nuestro Señor Jesucristo. Esto es la justicia de Él. Lo que Él hizo, su vida, su obediencia es cargada a cuenta, atribuida a nuestra cuenta. Y como dice Isaías, Él cargó sobre Él nuestras iniquidades, las llevó en el madero. También dice versículo 2 en Romanos 8, por favor: la razón por la cual no hay condenación es porque Pablo es una nueva criatura. Versículo 2 nos declara que ahora es una vida espiritual. Ha empezado la vida de Pablo, amigos, a través de la regeneración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da vida, amigos, hermanos. Usa la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo no nos regenera sin la palabra predicada. Usa la palabra del Señor para abrir nuestros ojos a nuestra pecaminosidad. Pero note también lo que dice Pablo: el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Acuérdense de esta regla, de este dominio, de este régimen. Me ha librado de la ley del pecado
y de la muerte. Y ahora hablamos de este tema, los límites de la ley. ¿Por qué? El segundo por qué. En versículo número 3 dice lo que era imposible. Ahora, ¿qué es el significado detrás de esto? ¿Qué es lo que era imposible para la ley? También, ¿qué es lo que no puede hacer la ley y lo que no pudo hacer la ley? ¿Quién, preguntamos de esta manera, hizo lo que la ley no pudo hacer? ¿Cómo lo hizo? ¿Y cuáles son los efectos de Dios o de que Dios hizo esto? Ahora, notemos esto, versículo 3, por favor. La palabra era imposible o imposible es una palabra compuesta. Es compuesta. En el original es adunatos. Significa esto: no tiene habilidad, es imposible. No pudo la ley, entendemos, justificar al pecador. No puede la ley liberar del pecado y de la muerte. Note una vez más, sacamos esta conclusión de esta pequeña palabra en versículo número 3. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pablo, amigos, establece o continúa estableciendo el hecho de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Una vez más, todos los versículos consiguientes, todos los que siguen, los usa Pablo para apoyar el punto en versículo número 1. Pienso yo que el resto de este capítulo, amigos, lo usa Pablo para establecer lo que ha dicho en versículo número 1. Ahora, ¿qué quiere decir que era imposible? Amigos, que era imposible que la ley justificara, se enseña claramente no solo en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento. Nada más quiero leer aquí en Romanos capítulo 4, por favor. Nada más unos cuantos versículos, por favor. Romanos 4. ¿Qué significa? Era imposible. Vamos primero a ver Romanos 4. Aquí hablando de dos personajes del Antiguo Testamento. Dice que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Dice, note versículo 2, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Note también, no solo del Antiguo, de Moisés, pero ahora de los Salmos, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia, muy claro, sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Una vez más vemos esto. Esta palabra imposible, una vez más, quiere decir no tiene habilidad, es imposible, no tiene poder. Regresemos a nuestro texto, por favor, en versículo 3. Lo que era imposible. Note el medio. Nos dice Pablo en versículo 3, la razón por la cual la ley, o qué limitaba la ley, por qué la ley, amigos, no podía hacer algo. El medio. Dice versículo 3 una vez más, dice, ¿por cuánto? Nos dice la razón Pablo. Dice, la ley era débil por la carne. Esta palabra imposible, a veces que la palabra del Señor
La usa para describir a alguien que no tiene fuerzas, a alguien que está incapacitado. Por ejemplo, en los Hechos 14, vamos a ver esta palabra en Hechos 14, para entender a qué se refiere Pablo cuando dice que es imposible, que no tiene poder. Hechos 14, versículo 8. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, note, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, jamás había andado. La palabra imposibilitado describe su inhabilidad de andar, no puede andar, está debilitado. Es lo que dice Pablo tocante a la ley, capítulo 8, versículo 3. Era imposible, la ley era débil. Ahora, ¿por qué era débil? Los escritores, amigos, del Nuevo Testamento también nos dicen por qué. Por ejemplo, vamos al libro de Hebreos, por favor. Note Hebreos. Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, versículo número 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales, noten lo que dice el escritor, es imposible. Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. También, note lo que dice en otro lugar, Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, no puede uno agradar a Dios si no tiene fe. Es la misma palabra que usa Pablo en Romanos 8:3. Era imposible para la ley. Amigos, en Hebreos 10, por favor, quiero que notemos esto. Aquí pienso yo, el mejor comentario de Romanos 8:3 es Hebreos 10. Hebreos 10. Específicamente del 1 al 10. Pero nada más vamos a leer Hebreos 10 del 1 al 4 esta tarde. Note lo que dice, Hebreos 10, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Una vez más, tiene sombra, es sombra. Es la sombra de alguien, es la sombra de algo, pero no es la sustancia. Dice versículo 1, note lo que dice, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. ¿Cuál es el propósito de la ley? Note, versículo 1, los sacrificios. Note claramente lo que dice. Una vez más, quiero que leamos versículo 3. En estos sacrificios cada año se hace ¿qué? Memoria de los pecados. Algunos dicen era manera de adorar a Dios. Sí, pero Dios les enseñaba a los israelitas cada año, cada vez que ofrecían un holocausto, cada vez, amigos, que ofrecían sea ganado vacuno o ovejuno o una ave, que la paga del pecado es la muerte. Dios les enseñaba eso. También, el hecho de que se ofrecían cada año, su repetición, argumentaban que eran ineficaces para quitar el pecado. No pueden quitar el pecado. Si fuera así, un solo sacrificio quitaría el pecado de ellos. Pero note lo que dice Hebreos 10:2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado.
Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Por qué? Note versículo 4. La sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede. Es imposible. Es imposible que quite los pecados. Por eso dice David en su salmo, vamos a Salmo 51. Varios de nosotros conocemos este salmo. En Salmo 51, por favor. Note lo que dice David, versículo 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que nos enseñan, amigos, no solo David, Oseas, Joel, varios de los antiguos escritores nos muestran, amigos y hermanos, que Dios no deseaba los sacrificios de la ley. No pueden quitar los pecados. Por eso Pablo, al escribir a los romanos, dice, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, era imposible justificar al pecador. No era el diseño de la ley, no era el propósito de la ley justificar al pecador, pero la ley tampoco podía santificar al pecador. Era imposible. Pero noten, Romanos 8:3. ¿Por qué no pudo hacerlo la ley? Romanos 8:3. Era débil. Era débil por la carne. Por eso era imposible. A causa de la naturaleza humana, la carne. Recuerden cuando hablamos acerca de la carne, ¿qué significa? Obviamente aquí no es un término neutral, se refiere a la naturaleza humana. Versículo número 2, los que están bajo la ley del pecado y de la muerte, los que aún están bajo condenación. Era imposible, amigos y hermanos, era débil por la carne. Las intenciones, las disposiciones de una naturaleza caída no podían ser sujetadas por ninguna ley. Por eso ahí está el dilema en nuestro día. Hacemos leyes. Estábamos hablando de ese tema en la casa de tu suegro, Andrés. ¿Qué hacemos con tanto criminal? Pues podemos hacer más leyes, pero ellos, no importa, siguen quebrantando más y más las leyes que hacemos. Porque ninguna ley humana puede, amigos, restringir la naturaleza humana. Es imposible. Ahora, Pablo nos describe claramente en Romanos 8, versículo 7, noten. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Lo vuelve a reiterar. Recuerden, cada punto que consiguiente apoya lo que Pablo ha establecido. Por eso dice el versículo 7, note, los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Se dan cuenta de lo que dice Pablo? Que la voluntad del hombre, amigos, su anhelo, la carne, su deseo es más fuerte aún que la ley dada. Es muy fuerte, es poderosa. Aún Isaías dice esto. Isaías mismo. En Isaías 64, versículo 6 y 7. Isaías mismo dice, Isaías 64, 6 y 7. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad,
todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarte en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Y ese es el profeta Isaías. Amigos, el problema nunca ha sido el prejuicio externo de la carne. Nunca fue eso. ¿Puede el hombre circuncidar, amigos, y clamar ser hijo de Abraham, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín? ¿Puede uno quizás trazar su genealogía atrás, de regresar al punto de Abraham? No importa, no importa. Porque el problema nunca ha sido el prejuicio externo, sino el prejuicio que está en el corazón. La ley no podía remover, la ley podía decir, circuncidarás a tu hijo al 8º día. Jesús se sometió a eso. A tu descendencia lo harás. La ley lo dictaba y lo hacían los israelitas, pero eso no garantizaba que eran judíos en el interior. La ley no podía remover, la ley pudo remover lo externo. Pero noten, Romanos 8:3. Pero solo Dios puede y pudo circuncidar el corazón. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice Pablo, la ley era débil? 8:3. Era débil. No tiene fuerzas. A veces esta palabra débil se usa para referirse a los que están enfermos, a los que están enfermos de tal manera que son débiles en salud. El medio, note versículo 3, por lo cual la ley era débil, es nuestra carne. Vamos a clarificar aquí, versículo 3, que la debilidad no es la ley misma, pero la naturaleza humana, porque lo declara Dios en otro lugar. Vamos a ver, en Hebreos 8, por favor, Hebreos 8. Hebreos 8, versículo 7. Dice, porque si aquel primero, hablando del pacto primero, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Versículo 8 dice, porque reprendiéndolos, o como dice la versión en inglés, hallando falta o debilidad en ellos. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, noten lo que dice el versículo 10. Recuerden, halló falta, halló falla, halló debilidad de nosotros. Versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque, versículo 12, seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Pero note claramente lo que dice, versículo número 10, pondré mis leyes, ¿dónde? En las mentes, sobre su corazón las escribiré. ¿A qué se refiere? Una obra espiritual.
según Ezequiel. No vamos a ir esta tarde. Ezequiel 36, cuando Dios quita el corazón de piedra y da un corazón de carne. Romanos 8:13. Pero me gusta aquí como Pablo, una vez más, no vamos, ya sabía que no íbamos a poder desarrollar todo lo que contiene aquí, incluso entrar en más detalle en la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Este es el principio nada más. Pero mi punto es este, amigos hermanos, no solo la justificación, amigos, es, por decir de esta manera, no sé si es la palabra correcta, el beneficio de la expiación de nuestro Señor Jesucristo, pero también garantiza, la expiación de Cristo garantiza, amigos, la venida del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo moraría dentro de nuestros corazones. Él escribiría su ley en nuestros corazones, en nuestras mentes. La muerte de Cristo garantiza eso. Romanos 8:3. Note lo que dice. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo en un lugar. Dijo: esto es imposible para el hombre, pero no para Dios. ¿Se recuerdan? Dice, todo es posible para Dios. Era imposible. Era imposible. Amigos, no había ningún ser humano que pudo guardar la ley. No había nadie que podía guardar la ley, ni existirá, amigos. Pero nos revela Pablo, y por eso digo, este es el glorioso evangelio, versículo 3. Cuando dice, era débil por la carne, y ahora dice, Dios, lo que no pudo hacer la carne, Dios lo hizo. ¿Se da cuenta lo que dice versículo 3? Dice, lo que era imposible, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo Dios? Enviando a su Hijo en semejanza. Una vez más, clarifica Pablo aquí que el Hijo, aunque es Dios manifestado en carne, aunque se limitó, amigos y hermanos, en ciertas cosas, aunque Él lloró, aunque Él tuvo hambre, se limitó a sí mismo. Note, clarifica Pablo, versículo 3, en semejanza de carne de pecado, sin pecado, sin pecado. Y note, versículo 3 una vez más, la razón por la cual, versículo 3, Dios envió a su Hijo a causa del pecado. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Enviando a su Hijo, condena el pecado en la carne. Por eso digo, es una mina aquí. Es un gran tesoro. Así que, Pablo, me gusta como Pablo por inspiración escribe esto. Dios dio la ley y había un propósito detrás de la ley. Y hay sabiduría en eso, en dar la ley. Pero nunca pudo liberar al hombre. Nunca pudo liberar del poder de la muerte y del pecado. Pero antes condenaban al pecador. Pero Dios dice, note versículo 3, qué bellas palabras, amigos y hermanos. Dice, condenó al pecado en la carne. Note, este es el glorioso evangelio. Porque el Padre envía a su unigénito. Note verso 32. Una vez más, como les dije, el resto de este capítulo apoya el punto principal de Pablo. Versículo 32. Note lo que dice. El que no, en Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿A qué se refiere? Principalmente, amigos, a su Espíritu, al Espíritu de su Hijo, al Espíritu de Dios. ¿Cómo no nos dará con Él? Porque recuerden lo que dice Pablo en otro lugar. Habiendo oído el Evangelio de la verdad, y creyendo fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra salvación. ¿Cómo nos dará lo demás? ¿Cómo no nos dará también, amigos y hermanos, con su Espíritu Santo, amigos y hermanos, la habilidad
el deseo de querer vivir como a Él le agrada. De querer vivir no según la carne, sino vivir según lo que le agrada a Él. Nos lo dará. Note, el que envía es el Padre. El que es enviado es el Hijo. Y estas palabras, Romanos 8:3, note, por eso hay veces que me gusta estudiar en detalle. Dios envía, pero cuando dice Pablo, su Hijo, nos hace saber, describe la naturaleza del Hijo. Es igual al Padre. El Padre envía a su Hijo, no a un hijo, no a un ángel, no a un hombre, sino envía a alguien de su misma naturaleza. Por eso, en otro lugar, en Romanos capítulo 1, por favor, en Romanos 1, versículo 1 al 4, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Era hijo de David, clamaban su nombre, hijo de David, ten misericordia de mí. Mateo nos da su genealogía, también Lucas. Si estudiáramos su ADN, llegaba a ser hijo de David. Pero amigos, note versículo 4. Fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Declara, este es el Hijo de Dios, según Salmo número 2. Las palabras su propio Hijo describen su naturaleza. En otro lugar, Romanos 9. En otro lugar nos dice Pablo, es Dios manifestado en carne. Romanos 9:5 dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, una vez más, según la carne vino Cristo. Según la carne vino Cristo. Pero note lo que dice versículo 5, Romanos 9. Según la carne es Cristo, según la carne es el Hijo de David. Pero también dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es el Hijo de Dios. ¿En qué manera apareció el Hijo? Nos dice Pablo, versículo 3, en semejanza de carne de pecado. Pablo tiene cuidado de guardar, amigos, la naturaleza santa de nuestro Señor Jesucristo. Se limitó el Señor, se sometió el Señor, su sed, Juan 4, su hambre, aún en la cruz, recuerden, antes de entregar el Espíritu, dijo, tengo sed, se limita el Señor. Sus dolores, su tristeza, asociados con nuestro pecado. El Señor Jesús, amigos, fue 100% hombre. Recuerden Lucas, nos dice claramente Lucas, circuncidado el 8º día según la ley, criado según la ley, y no hay falta en él, no hay tacha. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿por qué la palabra nos dice que no hay tacha, no hay falta en él? Bueno, sin lugar a dudas se refiere a su obediencia perfecta a toda la ley escrita. Quiero explicar. Vamos a San Lucas, por favor. En San Lucas, quiero que vean esto. En San Lucas, capítulo 2, por favor, versículo 21. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés,
le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, note versículo 24, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Amigos, el Señor, aunque era pobre, por eso fue escrita la ley de esa manera. Podían traer toros, podían traer ganado vacuno, ganado ovejuno. Pero también el Señor en su ley prescribe para aquellos que son pobres las tórtolas. Mi Señor, siendo pobre, cumplió la ley también. En esta manera se ofrecen un par de tórtolas. Pero Él no necesita purificación. ¿Recuerdan su bautismo? Juan dijo, es necesario que yo sea bautizado de ti y tú me pides que te bautice a ti. Juan no quería bautizarlo. Es el Hijo de Dios. Él reconoció, recuerden, al salir del agua, dio testimonio, este es el Hijo de Dios. Pero se somete al Señor a causa de la justicia, a toda ordenanza del Señor. No hay desobediencia, no hay culpa, no hay, recuerden, incluso no solo en la ley de Dios, en la ley del hombre, recuerden, le traen una moneda con una y le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Cuál es la respuesta de él? ¿Cuya imagen es la que está en tal moneda? Dice, es de César. Da a César lo que le pertenece a César y a Dios lo que le pertenece a Dios. No quebrantó ninguna ley. ¿Cuál es el propósito? Un requisito, amigos, de los sacrificios es que no hubieran tacha. No era opción, era requisito de la ley que no hubiese tacha ni culpa en ellos. Por eso, Pablo al escribir Romanos 8:3 dice, en semejanza de carne, de pecado. No hay pecado en Cristo. Es imposible que el Hijo de Dios peque porque es Dios mismo. Y los otros escritores, por ejemplo, a los Hebreos 4, al hablar del Hijo, y a veces nos hablan de cómo Él se limita, como Él, amigos, es hombre, 100% hombre y 100% Dios. Hebreos 4, versículo 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero note como el escritor dice, pero sin pecado. Sin pecado. Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, 22. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién, note versículo 24, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Una vez más, por eso les dije, por eso Pablo pienso que usa la expiación de Cristo, no solo para establecer el hecho de que no hay condenación, sino también para declararnos, amigos, el bendito beneficio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No nos abandona el Señor en nuestra regeneración, no nos deja, nos llama, nos da vida y nos abandona, sino que nos da su Espíritu. ¿Para qué? Para que vivamos a su justicia, para que nuestras obras, a través de nuestras obras, glorifiquen a nuestro Padre Celestial. No estamos hablando de perfección, no vamos a ser perfectos. Un momento, elaboremos en eso. También, note primera de Juan.
capítulo 3, 1 de Juan 3, versículo 4. Dice 1 de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso que es ese pensamiento? No hay pecado en Él. Todavía no hay. No hubo y no hay. Es imposible que haya pecado en nuestro Señor Jesucristo. En semejanza. Una vez más, como dice el autor a los hebreos, para que se compadeciese de nosotros, para que fuera igual que nosotros. Qué bendita palabra. Una vez más, me estoy saliendo del tema, pero por eso en Hebreos 13 dice: nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Se compadece de nuestras debilidades. También, uno más, por favor. En los Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice: el cual, siendo, no dice que fue, no que será, siendo. Esa palabra nos da a entender que permanece y no cesa de ser Dios. No ha cesado. Siendo Dios, siendo en forma de Dios. Dice: no estimó el igual a ser a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando, note, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así cuando Pablo nos dice en semejanza de carne de pecado, clarifica, es nada más semejanza, se identifica con nuestra naturaleza, pero no es pecador. Cuando dice Dios enviando a su Hijo, nos da a entender que proviene de Dios, viene de Dios, es Dios mismo, de la misma naturaleza. Ahora también, note Isaías, por favor. Cómo me gusta Isaías. Si nunca has leído Isaías, te recomiendo Isaías. Isaías 53. Yo voy a leer una porción. Isaías 53, versículo 9. El Señor se identifica con nuestra naturaleza. Versículo 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10, note, nunca hubo engaño, nunca hubo maldad. Versículo 10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será prosperada será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice: yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Note, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Regresemos a Romanos. En Romanos 8, una vez más, es ahí es una gran fuente. Es imposible
explicar y terminar de explicar todo lo que contiene este bello versículo. Esto es lo que no pudo hacer la ley, versículo 3, haciendo un sumario. Dios lo hizo enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y aquí está, y a causa del pecado. ¿Por quién? ¿Por cuál pecado? ¿El de él? En ninguna manera. Por nuestro pecado, por nuestras transgresiones. Note versículo 3 una vez más. Y lo que no pudo hacer la carne, lo que no pudo hacer la ley, Dios lo hizo eficazmente. Al final de esta frase, note, condenó al pecado en la carne. Dios lo hizo. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo Dios? Es aquí donde nosotros participamos. Es aquí el propósito, amigos. Versículo 4, una vez más, nos indica que hay un propósito en Dios enviando a su Hijo. Hay un propósito por el cual Dios condenó al pecado en la carne. Sí, hablamos de la eficacia de su expiación. Versículo 1, no hay condenación, pero el propósito. Recuerden lo que dijo. Versículo 2, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ahora versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? No en ustedes, se incluye Pablo, en nosotros. Ahora se cumple en nosotros la justicia de la ley, lo que manda la ley, la ordenanza en la ley. No solo, amigos, una vez más, no estamos hablando de lo que requiere la ley, la muerte de nuestra causa de nuestra transgresión. La paga del pecado es la muerte. Pero no se refiere, amigos, a las ceremonias, a la ley ceremonial. Amigos y hermanos, aquí versículo 4 nos habla cómo se cumple la ley en nosotros. Cristo la cumplió, gracias a Dios. No solo, como hemos visto, la ley, la sombra, los tipos, los cuales anunciaba la ley, pero también el amar a Dios con todo el corazón, el amar al prójimo como a sí mismo. Eso lo cumple nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amigos, gracias a Dios por eso. Note, versículo 4, note, muy claro el español. Se cumpliese no por nosotros. ¿Se da cuenta lo que dice? Se cumpliese en nosotros, dentro de nosotros. ¿Recuerden el pasaje en Hebreos? Pondré mis leyes, ¿dónde? En sus corazones, en sus mentes, las escribiré en sus corazones. Quiero que veas esto. Al libro de Ezequiel. Ezequiel 36, por favor. Ezequiel 36. Recuerden que esta no es una enseñanza del Nuevo Testamento. No es nueva. Porque el Señor le pregunta a Nicodemo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes estas cosas? Dice Ezequiel 36, versículo 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Note verso 26. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne, ¿qué? El corazón de piedra. Os daré un corazón de carne. Pero note verso 27. Note una vez más. Pondré dentro de vosotros, ¿quién? Mi espíritu. El Espíritu Santo.
Pero note, verso 23, 27, una vez más. No solo en regeneración, pero en santificación. Versículo 27. Haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Verso 31. Os acordaréis de vuestros malos caminos, de vuestras obras que no fueron buenas. Os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No es una nueva enseñanza, amigos, hermanos, para que la justicia de la ley se cumpliese. Mañana, si Dios quiere, vamos a elaborar un poco más en eso, porque pienso yo que lo que sigue, versículo 5 en adelante, elabora a qué se refiere. ¿A qué se refiere Pablo? Nosotros pensaríamos que una vez más empezamos con lo externo. Pero lo primero que dice Pablo, versículo 5, note lo que dice: los que son de la carne piensan. Todos pensamos. Tú piensas, yo pienso. Pero algo que ocupa el lugar, algo, amigos, que favorece nuestra naturaleza, no puede negarse. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No quiere decir que sean malos pensamientos. No quiere decir que uno no sea quizás externamente recto. Pero viene también a cabo en las cosas espirituales. Uno piensa, amigos y hermanos, carnalmente. Esto es, piensa que puede agradar a Dios solamente según la carne. Es imposible. No se puede. No se puede. Versículo 4. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Quiénes son los nosotros? Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los creyentes, amigos, gozan la presencia del Espíritu Santo, su influencia, no solo su presencia, su influencia y su ayuda. Estos son beneficios de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dijo Él: es necesario que yo me vaya. Es necesario. Pero cuando Él se fue, envió a su Espíritu Santo, amigos hermanos. Es lo que hace, es la diferencia, ¿sabes?, entre el cristianismo y otras religiones. Todos enseñan moralidad, todos enseñan quizás mandamientos, todos son según la carne. Lo que hace la diferencia entre nuestra religión, el cristianismo y cualquier otra religión, amigos, es nuestro Dios primero. Nuestro Dios es diferente. Nuestra expiación es diferente. Pero amigos, el Espíritu Santo también. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Y porque no tienen el Espíritu Santo, no pueden agradar a Dios. No importa cuánto maltraten la carne, no importa qué tan buenos sean, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Bueno, esta es la victoria. Esta es la victoria, versículo 4. En versículo 3, condena el pecado en la carne. Estos son los efectos, versículo 4. La justicia de la ley se cumple en nosotros. Ese es el propósito de la encarnación y la eficacia de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. A Él, amigos y hermanos, sea toda la honra y la gloria. Amén. Oremos. Padre, alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, una vez más oramos que
lo que es tuyo, Señor, se quede en nuestros corazones. Y Señor, lo que no es tuyo, Padre, ayúdanos a borrarlo, bórralo, Señor. Ayúdanos a corregirlo, Padre. Señor, gracias por tu Hijo. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos guía, nos lleva, Señor, nos ayuda, intercede por nosotros, Padre. Gracias, Señor, por el perdón de pecados. Padre, sea alabado tu nombre. Desde la eternidad hasta la eternidad, solo tú eres Dios, Señor. No hay nadie fuera de ti. Bendito sea tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga.